terminación de contratos por fuero de discapacidad y problemas de salud en el trabajo. Cuando hablamos de protección por temas de salud, como lo mencioné anteriormente, implica una protección de discriminación por su estado de salud y por su debilidad manifiesta, ¿sí? Entonces, ¿qué protege? Protege que ese trabajador permanezca en el empleo por lo menos mientras exista una justa causa demostrada y objetiva para poder solicitar esa desvinculación, esa autorización. En estos momentos, las altas cortes tienen diferentes posturas frente al tema. Existe la oportunidad de finalizar un contrato de trabajo para alguien que se encuentre con fuero de salud, siempre y cuando no esté ni en tratamiento médico, ni en un proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral, ni en incapacidad temporal o permanente, ¿sí? Yo podría terminarlo, pero ¿qué pasa? El riesgo de una acción de tutela es muy alto, ¿sí? El riesgo que un juez falle en contra del empleador es muy alto. Recordemos que adicional al reintegro que pueden obligar a través de una acción de tutela, tenemos una sanción de 180 días. ¿Qué implica esa sanción? Que yo le debo de pagar al trabajador 180 días de salarios y dentro de esa misma acción de tutela pueden señalar que yo deba pagarle a ese trabajador todo lo que él pudo haber devengado durante ese periodo que estuvo desvinculado de la empresa. Es decir, el impacto económico de una invalidación, de una terminación de contrato de trabajo por un fuero de estabilidad laboral reforzado en temas de salud es un impacto económico para el empleador. ¿Cómo se puede compensar un poco el impacto de esta decisión judicial? Y es que en el momento en el que nosotros realizamos una terminación de contrato, esa terminación de contrato nosotros tendremos que generar una liquidación de contrato de trabajo. Esa liquidación frente a esa sanción se puede cruzar. Nosotros como empleadores podremos cruzar los pagos realizados al trabajador por concepto de terminación de contrato con los pagos que se generen respecto de una decisión judicial. Cuando existan remanentes frente al trabajador, habrá que pagársele. Cuando existan remanentes frente al empleador, podremos generar un documento mediante el cual el trabajador, conforme al pago de lo no debido, nos genere una autorización expresa de descuento para recuperar esos dineros. Frente a esto, me permito señalar unos aspectos prácticos en cuanto a las terminaciones por fuero de salud, y es lo siguiente. Normalmente las empresas acuden a la solicitud de finalización de contrato, a la autorización del Ministerio del Trabajo. ¿Qué está pasando con esas autorizaciones? Primero, es muy difícil que acepten que se le termine el contrato de trabajo a un trabajador que está aforado por temas de salud. Es muy complicado. Se tendría que demostrar frente a nadie está obligado a lo imposible, que es una de las teorías de la Corte, y es que si el trabajador efectivamente no puede desarrollar la labor, pues no está obligado el empleador a que continúe vinculado a la empresa. O demostrarse que ese trabajador tiene procesos disciplinarios que ameritan esa terminación. Pero en realidad, ¿qué es lo que pasa? Que el ministerio no está contestando esas solicitudes, ¿sí? Esa es, pues, en la práctica. Se pueden adelantar
igual que en el fuero de maternidad, procesos disciplinarios. Cuando el trabajador aforado realice conductas que ameriten procesos disciplinarios, el empleador lo puede hacer. Puede hacerle llamados de atención. Si el trabajador empieza a llegar tarde todos los días, si el trabajador no permanece en su puesto de trabajo, si el trabajador no ejecuta sus labores, si no coloca el cuidado suficiente, si no utiliza sus elementos de protección personal, cualquier tipo de conducta que esté señalada dentro del reglamento interno de trabajo, podremos adelantarle procesos disciplinarios, llamados de atención, sean diarios, sean semanales, no sé, dependiendo del caso en específico. Podemos sancionarlo dependiendo de la conducta, de la falta y de la sanción que esté estipulada en el reglamento interno de trabajo. Podremos sancionarlo hasta por 2 meses, ¿sí? Siempre en asesoría legal corporativa, como nosotros lo que hacemos es minimizar los riesgos que pueda tener ese empleador, esa empresa frente a los trabajadores. Lo que se recomienda es generar una encuesta, así como se genera al inicio del contrato, generarla antes de terminar el contrato de trabajo. ¿Sí? Esto minimiza el impacto de un fallo de tutela en contra. Entonces, generemos una encuesta de condiciones de salud, verifiquemos que los trabajadores no se encuentran en debilidad manifiesta y no tienen activo el fuero de estabilidad reforzada por temas de salud. No se recomienda generar transacciones, que es una de las conductas que más se realiza, y es no recomendamos generar transacciones. Las transacciones se pueden tachar y anular muy fácilmente. Depende de cómo nosotros veamos y cómo se comporta ese trabajador. Generemos una negociación donde él pueda renunciar. Esa es la forma más segura de terminar contratos de trabajo en este caso. Cuando se genere este tipo de negociación, no podemos dejar absolutamente nada por escrito, el trabajador no nos va a firmar nada por los pagos que se puedan generar, simplemente él va a renunciar y va a quedar concluida, porque él no podrá renunciar o nosotros no lo podemos obligar a renunciar a su derecho de dar por finalizado el contrato de trabajo en cualquier momento.